Estaba escuchando la buena lectura que hizo nuestra hermana Vicky. Entonces, vamos a estudiar qué personaje. Lea. Lea. Ah, ya están las dos, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar Lea. Hoy vamos a estudiar Lea. Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes para todas. Bueno, el Señor les bendiga, les guarde. La historia que hoy vamos a mirar de Lea, o qué es la historia de Lea, me recuerda la época de por allá los años de bachillerato, noveno, décimo y 11, cuando ya uno comienza como a enamorarse y a las niñas pues le comienza a gustar normalmente los del grado más adelante, ¿cierto? Si son de noveno, les gustan los de décimo, los de 11, y en cambio a los hombres sí nos pueden gustar las de nuestro salón, ¿verdad? Y la historia, perdón, oiga, que el hombre noveno le puede gustar las de sexto. Entonces, pero esta historia de Lea es la historia de, no sé si ustedes conocieron, tuvieron compañeritos que vivieron eternamente enamorados de un hombre o de una mujer según corresponda y nunca les pararon bolas. ¿Sí les? Bueno, pensemos un poquitico en quién piensan, en un hombre o una mujer. ¿Quién está en su mente ahora? En la mente de cada una. ¿Qué recuerda Mario con eso? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre. Un hombre, ¿qué recuerda? Un hombre también, bien. Vamos a ponerle entonces en ese caso a ese hombre. ¿Qué sentía ese hombre cuando veía que esa mujer no le paraba bolas? Una tristeza, bien. ¿Qué sentía ese hombre cuando veía que esa mujer sí le prestó atención a otro? Más tristeza. Ahora, perdón, decepción, ¿cierto? Bueno, fíjense que hasta ese punto, en cierta manera es una tristeza un poco manejable, en el sentido de que es adolescente, 13, 14, 15 años, 16 años, y al final de cuentas esa ilusión pasa y es reemplazada por otra, ¿verdad? Porque seguramente ese hombre, esa mujer en la cual ustedes están pensando ahora, llegó a enamorarse, llegó a ser correspondido y formaron un hogar. Quizá ese es el caso, ¿verdad? Quizá ese es el caso. Pero ahora yo les quiero plantear esa situación. ¿Cómo se viviría esa tristeza? ¿Cómo se viviría esa rabia si quien las está menospreciando a ustedes no es un muchacho que a ustedes les gusta, sino su propio esposo? ¿Cambia o no cambia? Y esa es la gravedad del caso que vamos a mirar hoy, en la vida de Lea. Vamos a mirar a una mujer que la Biblia califica que era menospreciada. Así lo califica la palabra del Señor, una mujer que era menospreciada. Pero vamos a mirar a través de la vida de ella ese inicio turbulento que la llevó a tomar decisiones equivocadas, a generar tensión en la familia. Pero cómo ella pudo por fin ser libre de eso. Cómo pudo ella romper y aunque la siguieran menospreciando, trazar su vida en una dirección totalmente opuesta a la dirección equivocada que llevaba anteriormente. Hoy vamos a mirar la vida de Lea empezando en el capítulo 29 de Génesis. Quiero invitarles a que vayan al capítulo 29 de Génesis. Y mirando la vida de Lea, vamos a comprobar que descansar en la voluntad de Dios transforma el menosprecio en bendición. O sea, ¿cuál es uno de los grandes problemas? Y de pronto aquí quiero citar algo del final, pero ponerlo en el inicio. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de cuando la persona se toma a pecho el ser menospreciada? Bien. También. Y hay uno que yo no quiero que pasemos por alto. Esos dos. Le quiero sumar uno más. La persona que no maneja bien el menosprecio que recibe de los demás puede terminar mendigando amor. Y eso es algo muy triste. Es decir, puede vivir su vida suplicando que la quieran. Y ese es el caso de Lea.
Ella vivió su vida suplicándole a los demás, vea, quiéranme. Y mientras una persona esté en esa posición, lo que va a hacer es inspirar lástima y de pronto fastidio. Pero curiosamente no va a querer lo que tanto anhela, que es que sea valorada. Y la vida de Lea nos va a enseñar cómo poder renunciar a eso para tomar su lugar, porque ciertamente toda mujer tiene valor en el plan de Dios, toda mujer, y para apropiarse de ese valor de Dios y ahí sí marcar la diferencia de ahí en adelante, sin importar lo que los demás piensen de ella. ¿Vamos hasta ahí, hermanas? Entonces vamos a considerar la vida de Lea en 4 partes. En la primera parte, y basada ahí en los versículos 16 al 30, que fue donde ustedes leyeron, vamos a mirar en primer lugar los menosprecios que sufrió. Eso es lo que vamos a mirar en primer lugar. Los menosprecios que sufrió, ¿quién? Lea. Lea, muy bien, Lea. Si acaso alguna de ustedes no está familiarizada con quién es Lea, resumen cortitico. Lea era la mayor de 2 hermanas y la hermana menor era más bonita que ella. La costumbre era que se casara siempre la mayor primero, pero nadie le quiso prestar atención nunca a Lea. Nadie le propuso matrimonio. Llega un extranjero, llega alguien desconocido que se llama Jacob, bueno, pariente de ellas, y para completar, Jacob no se enamora de la mayor, Jacob se enamora de la menor. Y aquí arranca la historia de esta Lea. Listo. Entonces, en el capítulo 29 de los versos 16 al 30, pero quiero citar solamente 2. Lea era una mujer menospreciada. Y yo quiero que ustedes identifiquen el menosprecio del padre de ella en el versículo 23. Alguna de ustedes, por favor, me van a ir ayudando a leer los versículos. Génesis 29, 23. Y me van a ayudar a leer ese verso 23 y díganme en qué se ve el menosprecio del papá hacia ella. Pueden leerlo la que quiera. Sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Bien, contexto. Se enamoró Jacob de la hermana de Lea, que se llamaba ¿cómo? Y hizo un trato con el papá. Le dijo, yo le trabajo 7 años. Y después de los 7 años usted me da a Raquel. El papá le dijo, listo. Se cumplieron los 7 años. Y él le dijo, bueno, deme mi mujer. Le dijo, listo. Y el suegro organizó tremendo banquete. Invitó a todos. Pero en la noche, bajo esa oscuridad, él no le entrega a Raquel. Él le entrega a Lea. Ahora, está hoy con un grupo de mujeres y yo quiero que ustedes me digan, ¿qué sentirían ustedes si su papá las mete a ustedes o son ustedes el engaño para un hombre, para que forme un hogar no porque las ama, sino por la conveniencia del papá? Piensen en eso, porque eso es lo que estamos ahí. ¿Qué sentirían ustedes como mujeres? Simplemente con que el papá le haya dicho. La Biblia no dice qué sintió Lea, pero yo quiero que ustedes hagan cuenta de esto. Yo soy el papá de ustedes y le digo, bueno, mija, esta noche no va a ir su hermana menor. Esta noche va a ir usted y se va a acostar con él y usted va a ser la mujer de él. Objeto. ¿Se siente como qué? Un objeto. Como un objeto. Sin valor. Sin valor. ¿Perdón? Usada. Se siente como una mujer usada. Y comienza y se manifiesta acá el menosprecio que el mismo papá tenía hacia su propia hija Lea. Es un menosprecio real. Pero ahora, el capítulo 29 de Génesis, fíjense ustedes Génesis 29, ahora el versículo 25. Observen ustedes ahí el menosprecio ahora del esposo de Lea, que se llama Jacob. ¿Quién me lo ayuda a leer ahora el versículo 25, por favor? Llegada la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Jacob se da cuenta que lo engañaron y ¿cuál es la reacción de él? Enojo. Rabia, enojo, hace el reclamo. Ahora, pero el objetivo de nuestro estudio no es Jacob. ¿Quién es? Pónganse, está acostada en la cama de Lea.
sea, se levanta Jacob y Jacob no dice, pues yo estaba esperando a la menor, pero pues bueno. Ni Jacob le dice, bueno, pero ¿qué ocurrió? Explícame. Y después de que ella le explica, bueno, está bien, pues formemos un hogar. Sino que cuando Jacob la ve, le da rabia y sale a hacer un reclamo, que muy probablemente pudo haber escuchado ella los reclamos en voz alta hacia su papá. Ahora piensen en Lea, ustedes son mujeres. ¿Qué pudo haber sentido ella en ese momento? Quiero escucharla. Vergüenza, menosprecio. ¿Y saben qué es lo terrible? Que ese menosprecio de Lea se mantuvo a lo largo de los años por parte de Jacob. Imagínense ustedes que Jacob se fue, él llegó allá porque el hermano de él lo iba a matar, Esaú. Y ahora va al encuentro de Esaú. Y está Jacob preocupado, este hombre me va a acabar. ¿Cierto? Este hombre me va a acabar a mí. Y miren ustedes, salten un poquitico al capítulo 33. Y él organiza a la familia de él, pero miren el orden en que organiza a la familia de él para encontrarse con el hermano que años atrás había querido matarlo y que él no sabe si todavía está con las ganas de matarlo. Capítulo 33, verso 2. ¿Lo tienen allí? Miren, ahí va el encuentro de alguien que probablemente lo quiera matar. Cata. Ahí está. Eso. Vaya. Eso es. Entonces miren que él se casa con 2 esposas que ahora tiene, y cada esposa tiene 2 siervas, y esas siervas le tuvieron hijos a Jacob. Es decir, que está Jacob con 4 esposas, con 11 hijos, y coloca primero las 2 siervas. Y deja de última a Raquel. ¿Y a quién deja inmediatamente después de las 2 siervas? A Lea. Si pasa algo, que sea ella primero que Raquel. ¿Se dan cuenta del menosprecio? Entonces, imagínense lo que era la vida de Lea, con un hombre que cumplía con ella por obligación y no por amor. Piensen en eso. Esta es la vida de una mujer que el marido no la maltrata, que el marido no la golpea, que el marido él le da todo lo que necesita. Pero no le da amor. Ustedes son mujeres, díganme qué sentirían. Esa es la vida de Lea. Esa es la vida de Lea. Se dan cuenta que los personajes bíblicos es nada más estudiarlos un poquito y darnos cuenta que es la misma situación y las mismas historias de nuestra época. Esta mujer fue menospreciada y aquí estamos viendo los menosprecios que sufrió por parte de su papá, que debía protegerla, y por parte de su esposo, que debía amarla. Pero luego de haber mirado los menosprecios que sufrió, yo quiero que miremos en segundo lugar los anhelos frustrados hacia su marido. ¿Qué anhelos frustrados tenía ella? Capítulo 29, pero en esta ocasión desde el versículo 31. ¿Están allí? Vamos a leer la cita completa del 31 al 35, pero quiero leer solamente los versículos que son claves. Díganme ustedes, ¿qué anhelos frustrados tenía Lea en el capítulo 29, versículo 32, por favor? Quien lo quiera leer, que lo lea. Capítulo 29, verso 32. Ella pensó que con un hijo que iba a lograr ella. Bien. Por eso les estoy hablando en este punto de los anhelos frustrados hacia su marido. Tuvo un hijo y ella dijo, con este hijo mi marido me va a amar. ¿Lo consiguió? No lo consiguió. Porque un hijo no puede desarrollar amor en el cónyuge. Son 2 cosas separadas. Siguiente versículo.
Versículo 33, por favor. ¿Qué otra frustración sufrió Lea de parte de su marido? ¿Quién me lo ayuda a leer el 33? Consiguió otra vez y dio a luz un hijo, dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Simeón. ¿Vio Jehová que ella era qué? Entonces, al darle un hijo, ¿qué pensó ella? ¿Qué es lo contrario a menospreciar? Bien, entonces con el primero ella pensó, mi esposo me va a amar. No lo consiguió. Con el segundo ella pensó, mi esposo me va a valorar. ¿Y qué pasó? Tampoco. Tampoco lo consiguió. Pero viene el tercero, dicen que la tercera es la vencida, ¿no? Verso 34. Otro que me lo ayude a leer, otra. Consiguió otra vez y dio a luz un hijo, dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Israel. Ella pensó que con este último que iba a ser, que se iba a unir a ella. ¿Y resultado? Y saben que yo mirando los nombres que ella colocó, los nombres que ella colocó a sus hijos eran algo así como un grito a su marido para que la determinara a ella. Porque, insisto, el problema con Lea no era que tuviera un marido que la maltratara. No, la Biblia no dice que Jacob maltratara a Lea, sino que era un marido que la ignoraba, indiferente. ¿Por qué razón indiferente? Porque el corazón de él, ahí está. Y entonces es allí donde yo les digo, miren este caso. El primer hijo de ella, ¿cómo se llamó? Versículo 32, para recordar. Rubén, y Rubén significa mirar. O sea, lo primero cuando nace Rubén es como ella diciéndole a Jacob, mírame. El segundo, ¿cómo se llama? Simeón, y Simeón significa escuchar. Entonces, como si ella le estuviera diciendo a Jacob, escúchame. Y el tercero se llama ¿cómo? Leví. Y Leví lleva la idea de unir, es el que se agarra. Y es la súplica de Lea, únete a mí. Hermana, yo creo que uno puede rogar por muchas cosas en esta vida y está bien. Que un hijo le ruegue a uno, ay papi, déjeme hacer esto, está bien. Que uno le diga a algún amigo, ay, haceme ese favor, hombre, que lo necesito, está bien. Pero yo creo que una de las cosas duras es rogar amor. Duras y equivocadas. Duras y equivocadas. La Biblia, de principio a fin, nos ordena a nosotros a que amemos a todos, pero no a que le supliquemos amor a nadie. Y eso tiene que estar muy claro. La Biblia nos ordena amar a todos, así como Dios amó al mundo, amar a todos, dice la palabra de Dios. Pero suplicar, implorar, mendigar amor, no es la voluntad de Dios. Y ese es el pequeño gran problema en el que se encontraba Lea. Entonces, quiero que pensemos un poquito en esa Lea de una manera muy humana. Una Lea que fue menospreciada. Y por supuesto, si el papá se atrevió a hacer ese chanchullo con ella, pues no creo yo que haya sido la primera vez que él la haya menospreciado. Aparte de eso, de que Lea era menospreciada, piensen entonces ahora en esa mujer casada, anhelando que su marido la determine. Pero tampoco la determina. ¿Cómo creen que era entonces el día a día de esta mujer? El siguiente capítulo, que es el capítulo ¿cuál? El 30. Muy bien. El siguiente capítulo, que es el 30, nos va a mostrar las tensiones que vivió Lea y le va a nivel familiar, pero enfatiza las tensiones con su hermana. Enfatiza las tensiones con su hermana. Por eso, en tercer lugar, quiero que hablemos de las tensiones que vivió. Ya hablamos de los menosprecios que sufrió, ya hablamos de las frustraciones por atraer a su marido y que no logró,
Ahora quiero que miremos y que hablemos un poquito de las tensiones que vivió. Y estas tensiones son con su hermana. Versículo 1, por favor. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. ¿Con qué tensión tuvo que lidiar Lea? Pero en el caso de Lea, porque esta es la hermana la que la envidia. La envidia. ¿Y qué es la envidia? ¿Qué es envidia? Desear lo que el otro tiene, ¿verdad? Y eso le tocó a Lea experimentarlo. En el día a día, ojo con eso, en el día a día le tocó experimentar la envidia de su hermana. Pero hay algo más en el verso 8, por favor. ¿Qué más le tocó experimentar en el verso 8? Cuando por fin tiene hijo. Y dijo Raquel: por muchas de Dios he comprendido con mi hermana, y he vencido, y aún su nombre le cariño. ¿Por qué razón? Porque esta Raquel tuvo un hijo a través de la sierva. Y miren el nombre que le pone al hijo de la sierva: Neftalí. Y Neftalí significa el que lucha, el que contiende. Entonces el día a día de Lea no solamente era un día a día lleno de envidias o marcado por la envidia, sino también marcado por las peleas. Es que de todas maneras, hermanas, con Lea se cumple el refrán que dice, ustedes saben que la bonita era Raquel, ¿verdad? Lea era la menos agraciadita, ¿verdad? Dice que tenía ojos delicados, que puede significar algo así como que una mirada triste, una mirada opaca, apagada. Pero en ella se cumple el refrán que la suerte de la fea la bonita la desea. Porque con todo y menospreciada, ¿quién era la que tenía hijos? Y ahora la hermana, que es la amada, tiene el amor de su marido. Pero no tiene ¿qué? ¿Y qué levanta el ver que su hermana, que es la no amada, sí puede tener 4 hijos y ella no? Envidia. Y cuando uno alberga la envidia, ¿cómo se ponen las tensiones? Las relaciones con las personas. ¿Qué se caracteriza? ¿A qué nos lleva la envidia? La rivalidad, la pelea. Y ahí está. A las riñas, a las peleas, o como lo dice el verso 8, a las contiendas. Pero hay una más. Imagínense esto. El hijo mayor de Lea se llamaba Rubén. Y Rubén se fue al campo y encontró algo que se llama mandrágoras. Y las mandrágoras eran consideradas algo así como afrodisíaco, como algo que podía hacer que la mujer quedara embarazada, como un chontaduro, pues. Como un chontaduro, con borojón. Entonces, llega este niño, Rubén, y le dice, vea mamá, encontré mandrágoras, y se las da a Lea. Y Raquel le dice, deme esas mandrágoras. En pocas palabras es, usted no las necesita. Yo sí. Y miren hasta qué punto de tensión, hasta qué nivel de tensión estaba la relación de estas dos hermanas. Versículo 15. Verso 15. Y esta respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te hace Jehová las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche con las mandrágoras de tu hijo. Ojo con este negocio. Ojo con este negocio. ¿Quién tiene las mandrágoras? Lea, ¿cierto? Lea tiene las mandrágoras. Y viene Raquel y le dice, deme las mandrágoras. ¿Qué le responde Lea a su hermana? Usted me quitó, a mi marido. Y ahora también me va a quitar esto. Ahora, ¿cuál es la propuesta que ella recibe? Hagamos un negocio. Deme las mandrágoras. Y a cambio, eso, una noche de pasión con Jacob.
Ahora, Lea aceptó, entregó las mandrágoras y ella aceptó. Pero pensemos un poquito ahí, miremos entre líneas ahí. ¿Qué indica que Lea haya aceptado ese trueque? Es decir, no que haya entregado las mandrágoras, sino que la contraprestación sea tener una noche con su esposo. Pues uno, que pasaba las noches con Raquel. Ah. Y dos, que ella estaba delante de que él estuvo rogando amor como Dios. Comprándolo en este caso. O sea, pónganse ustedes a pensar en esa parte. Le está pagando al marido, o mejor, está alquilando al marido. O sea, no es una cosa fácil. Lo que está viviendo esta mujer es muy complejo. Es muy complejo porque puede que él incluso se acostara al lado de ella, pero ella sabía que el corazón y la mente de él estaba en otro lado. Y como la intimidad sexual no es algo solamente físico, sino que es la unión del ser. Miren el gran problema en el que estaba ella. Pero hasta aquí han sido solo malas noticias. Hasta aquí hemos visto a una Lea que fue menospreciada, a una Lea que quiso ganarse el amor de su marido, a una Lea que vivió en continua tensión con su hermana, y por lo cual no es difícil poder mirar a una Lea triste, enojada, peleando. No es difícil. Pero la Biblia no nos muestra que ese sea el final de Lea. La Biblia nos muestra que el final de Lea fue glorioso. Nos muestra eso la Biblia. Pero ¿cuál fue, se diría en palabras un poco actuales, cuál fue el punto de inflexión? Es decir, ¿qué fue lo que ocasionó ese cambio en Lea? ¿Recuerdan ustedes los 3 primeros hijos de Lea? El primer hijo, mírame. El segundo hijo, escúchame. El tercer hijo, únete a mí. Pero viene el cuarto hijo. Y miren lo que ocurre con el cuarto hijo. Devuélvanse un poco. Capítulo 29, versículo 35. Consiguió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Miren que es bien importante. Concibió a luz un hijo y dijo, ojo con lo que ella dijo, esta vez, ojo con eso, esta vez, porque ya habían sido 3 tiros fallidos, pero esta vez, ¿qué voy a hacer yo? Alabaré a Jehová. Quiero que nos detengamos un poquitico allí. ¿Qué significa esa frase? Esta vez alabaré a Jehová. ¿Qué significa en Lea, que es la que estamos estudiando? Y ustedes la pueden entender bien porque ustedes son mujeres. ¿Qué significa esa frase? Esta vez alabaré a Jehová. Ella había tenido hijos, no pensando en Dios, sino en ganar al marido. Muy bien, Cata. Eso mismo es decir. Hay un versículo de Jeremías que dice, Jeremías 2:13 dice así, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mis queridas, siempre que ustedes busquen en otra persona lo que solo Dios puede darles, quedarán igual de sedientas. Esta Lea quería mendigarle amor a un hombre, ¿y qué cosechó de eso? Envidias, frustraciones, tristezas, peleas, amarguras. ¿Y saben por qué les digo que nos detengamos en esa frase? Esta vez alabaré a Jehová. ¿Saben qué significa eso en la vida de Lea? Aunque mi marido no me ame, esta vez alabaré a Jehová.
Aunque mi hermana me menosprecie, esta vez alabaré a Jehová. Aunque mi papá me menosprecie, esta vez alabaré a Jehová. ¿Qué significa eso? Que cuando pudo ser Lea libre, cuando tomó la decisión de honrar a Dios a pesar de sus circunstancias. Cuando tomó la decisión de que en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de su frustración por no poder alcanzar lo que tanto quería, dijo, ya no persigo eso. Ahora sí voy a perseguir algo que sí voy a lograr, con alguien que no me va a defraudar. Dios. Por eso tan hermoso, esta vez alabaré a Jehová, por eso llamó su nombre ¿qué? Judá. Y Judá significa alabanza. Por eso el nombre alabaré a Jehová. Mis queridas, esta historia en este punto me recuerda un poco, no sé si ustedes, la historia de la mamá de Samuel, de Ana. ¿Se acuerdan que Ana lloró y oró delante de Dios? Y la Biblia dice, y se fue y no estuvo más triste. ¿Le habían cambiado en ese momento las circunstancias a Ana? No. Pregunta, ¿le habían cambiado en este momento las circunstancias a Lea? Es que, mis queridas, para ustedes tomar la decisión de enfocarse en Dios, no necesitan cambio de circunstancias, necesitan cambio de corazón. Comenzar a mirar con otros ojos. Comenzar a buscar otro objetivo más sublime. Porque al final de cuentas, cada vez que nosotros pongamos los ojos en cualquier hombre, en cualquier ser humano, nos van a frustrar. Porque todos vamos a fallar. Queramos o no queramos. Todos vamos a fallar. ¿Cuál fue el resultado de que ella haya dicho, esta vez alabaré a Jehová? Eso es lo que nos deja en cuarto lugar, mirar la transformación que experimentó. ¿Cuál fue la transformación que experimentó Lea? Vamos a mirarla. Capítulo 35, por favor. Háganme un favor. Y me dicen, el versículo 22 termina diciendo, el verso 22 del capítulo 35, la última frase dice, los hijos de Israel fueron ¿cuántos? ¿Y a quién es la primera mujer que nombra? Bien. Ahora, capítulo 46, por favor. Capítulo 46. Versículo 8. Capítulo 46, versículo 8. ¿Lo tienen? Miren. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos. Rubén el primogénito. Y los hijos de Rubén tal. Los hijos de Simeón en el 10 tal. Los hijos de Leví en el 11 tal. Los hijos de Judá en el 12 tal. Los hijos de Isaacar en el 13 tal. Los hijos de Zabulón en el 14 tal. Y miren el 15. Estos fueron los hijos de ¿quién? ¿Por qué les hago leer estas dos citas? Porque en las dos citas donde se nombran los hijos de Israel, Dios decidió colocar en primer lugar, encabezando ese listado, ¿a cuál mujer? A Lea. ¿Y qué indica en el ámbito judío y en la comunicación bíblica, qué indica que se coloque siempre a una persona en el primer lugar? Que se le está dando relevancia, que se le está diciendo, esta es la más importante. Pero aparte de eso, ¿cuántas son las tribus de Israel? 12, que nacieron de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? De esos 12, ¿cuántos hijos tuvo Lea? Y Luba tuvo la bobadita, Lea tuvo la bobadita de 6. Y una hija, que es Dina.
Miren, de 12, 6. Y los otros 6 repartidos de a 2 entre la hermana y las 2 criadas. ¿Qué es lo importante de la vida de Lea? Que Lea llegó a ser la mujer, oigan bien esto, llegó a ser la madre, ¿cómo expresarlo? La que tuvo como hijos a más patriarcas de Israel, para entenderlo. Hay 3 hijos de Jacob que son muy importantes, de los 12. Leví, Judá y José. Son los 3 más importantes. Y de esos 3, 2 son de Lea. Ella tuvo un hijo que se llamó Leví, que fue el tercero, ¿verdad? Y de ese Leví es donde sale toda la línea sacerdotal, de donde vienen Moisés, Aarón, María, los levitas, los sacerdotes, todos ellos. Le dio el Señor ese privilegio. Lea, usted va a ser la madre de todos los que se van a dedicar al servicio mío, la que fue menospreciada. Pero lo más importante, tuvo también un 4º hijo que fue con el cual ella fue libre, porque dijo, a partir de acá dejo de andar mirando a mi marido y de andar suplicando. Voy a atender a mi marido y voy a servir a mi marido, pero con la mirada puesta en Dios. Y lo llamó Judá. Y de Judá salió nada más y nada menos que el rey David. Y 1000 años después del rey David, de Judá sale nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios le dice a Lea, tú eras menospreciada y vas a tener no solo los que van a llevar el linaje del sacerdocio, sino que te voy a dar el honor de que seas tú aquella mujer por la cual pasa la línea del Salvador del mundo, de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y cuándo pudo ella experimentar eso, tener ese privilegio? Cuando ella dijo, esta vez alabaré a Jehová. Esta vez pondré mis ojos en Él. Esta vez esperaré en Él. Esta vez no voy a buscar nada más sino a Él. Pero saben que no solamente hubo un cambio en el trato de Dios hacia ella. Hacia el final de sus días hubo un cambio en el trato de Jacob. Miren el capítulo 49, por favor, de Génesis. Capítulo 49. Uh-huh. ¿Tienen ahí 49? Ubíquense en el verso 31 y presten la atención a esto. Viene hablando Jacob. Y miren lo que dice Jacob. Vamos a traerlo desde el 29 para traer la idea completa. ¿Listo? Viene hablando Jacob y miren lo que les dice. Está, para decirles un poco, en el capítulo 49, Jacob está ya el día que él va a morir y él reúne a los hijos, les da una profecía para cada uno de los 12 hijos y estas son las últimas palabras de él. Miren ustedes. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. ¿Qué significa eso? Yo me voy a morir. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de ¿qué? Es decir, que ¿qué compró Abraham? Un cementerio. Un espacio para un cementerio, pero no un cementerio para cualquiera. ¿Un cementerio para quién? Miren ustedes, verso 31. Allí sepultaron, y miren este paralelo. Allí sepultaron ¿a quién? A Abraham y ¿a quién? Y a Sara su mujer. Allí también sepultaron ¿a quién? A Isaac y a Rebeca su mujer. Y miren lo que dice. Allí también sepulté ¿yo a quién? ¿A quién amó él toda la vida? A la otra, Raquel. Pero ¿quién se llevó ese lugar de honor de decir, usted merece estar acá? De Raquel se dice que ella murió en el camino hacia Belén.
Pero que haya muerto en otro lugar no es un impedimento para que sus huesos fueran trasladados hasta ahí si él lo hubiera querido. Nos damos cuenta que hacia el final de sus días, Dios también transformó el corazón de Jacob de tal modo que él reconoció, es con Lea. Es con Lea. Y ahí sí le pasó como la canción del grupo Miramar, que nos entierren juntos en la misma tumba. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de esto? Esto no es un capricho y esto no es la idea de unir cuerpos físicamente, porque vemos que no es posible. Esto es un acto simbólico muy importante que indica: usted y yo somos uno ante Dios. No es esto cualquier cosa. Él tenía una mujer anterior que había amado. Él tenía 2 mujeres más con las cuales había tenido hijas. ¿Pero a quién pidió sepultar al lado de él? A Lea. Mis queridas, la vida de Lea es una vida maravillosa porque muestra cómo, si nosotros dejamos de luchar contra el menosprecio y nos enfocamos más bien en Dios, en hacer su voluntad y en tener aceptación de lo que Él determinó para nuestra vida, todo ese menosprecio va a ser transformado en bendición. Mis queridas, yo sé que cada una de ustedes ha enfrentado desprecios, de una de otra persona. ¿Y por qué lo sé? Pues porque todos nos despreciamos y somos despreciados en alguna manera, en algún punto de nuestra vida. Cuando eso suceda, no se victimicen, no inspiren lástima, no mendiguen amor, tampoco envenenen a otros contra aquel que los está menospreciando. Cuando eso suceda, digan lo mismo que dijo Lea en medio de su menosprecio: esta vez alabaré al Señor. El profeta lo dijo con estas palabras: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte del olivo el producto y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué indica eso? Que la vida de ustedes tiene sentido, no por las circunstancias que ustedes las rodean, sino por el Dios que las creó ustedes. Ninguna de ustedes es un accidente, cada una de ustedes fue planeada perfectamente por Dios. Y si los demás la llegan a menospreciar, pues problema de ellos. Pero no respondan ustedes al mal con mal, porque ¿con qué se vence el mal? Con el bien. ¿Y cómo poder hacer bien cuando a mí me están haciendo mal? Volvemos. Esta vez alabaré a Jehová. Esta vez alabaré a Jehová. Y estoy absolutamente seguro de algo, mis queridas. No existe ninguna persona que haya sido más despreciada que el Señor Jesucristo. Cuando Él se describe en Isaías 53, lo describen como un hombre que nadie lo deseó. Lo describen como un hombre al cual todos le dimos la mirada. Ahora, les quiero preguntar, ¿cómo se sienten ustedes cuando su papá o su mamá les ha dado la espalda? ¿Cómo se han sentido cuando sus hijos lo han dado la espalda? ¿Cómo se han sentido cuando sus cónyuges le han dado la espalda? ¿Cómo se han sentido cuando sus amigos le han dado la espalda? Ahora imagínense, ¿cómo se sintió el Señor Jesucristo cuando todos le dimos la espalda? Pero aún así Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya, y fue y murió por nosotros. Ese es el ejemplo, mis queridas, a seguir. El menosprecio es una realidad y quizá ustedes lo estén viviendo. Pero insisto, no paguen al mal con mal. Pongan los ojos en Jesucristo y tengan la identidad puesta en Él. Ustedes no son lo que otros dicen de ustedes.
Ustedes no son lo que tienen ustedes. Es más, ustedes no son lo que piensan ustedes. Ustedes son lo que Dios dice que son ustedes. Y lo que Dios dice que son ustedes, si me permiten, son mujeres amadas. ¿Por qué? Porque Cristo las amó. Busquen en Él lo que solo Él puede darles. Búsquenlo en Él. Y recuerden que aún una vida llena de menosprecio, cuando descansa en la voluntad de Dios, puede transformarse para bendición. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre de los cielos, gracias te queremos dar porque nos das la oportunidad de meditar una vez más en tu palabra. Y en esta ocasión hacerlo a través de la vida de Lea. Rogamos que esta enseñanza sea de provecho para que cuando lleguen esos momentos de sufrir el menosprecio, nuestro corazón no se llene de amargura, de venganza, de tal modo que nos lleve a actuar de manera equivocada, sino que con toda mansedumbre perdonemos a quienes nos ofenden, levantemos los ojos a ti y podamos decir, como lo dijo Lea, esta vez alabaré a Jehová. Que nuestra alabanza no dependa de las circunstancias, sino que dependa únicamente de que tú nos has hecho para ti y que te pertenecemos por toda la eternidad. En Cristo Jesús, amén y amén.